Continuando con los cursos del programa técnico laboral en electrónica que se da en la página sedubirt.com, vamos a presentar la parte de circuitos eléctricos que corresponde a la ley de Ohm en lo de la simulación. Para ejecutar la simulación de los circuitos, ustedes tienen que descargar un software que es libre, o sea gratis, que se llama Solveig. No es de los grandes simuladores y analizadores de circuitos como el Workbench, por ejemplo, que utilizaremos más adelante, pero nos ofrece funciones básicas y nos permite conectar gran cantidad de componentes electrónicos. Estos componentes los podemos arrastrar a la hoja de trabajo, conectarlos entre sí y realizar su análisis por medio de la simulación. En esta unidad se presenta la forma de descargar este software por medio del buscador Google, ejecutarlo y realizar la simulación del circuito para comprobar la ley de Ohm. A continuación vamos a simular. Entonces aquí tenemos un circuito que tenemos una fuente de voltaje que se ha llamado E1, una resistencia R1, el amperímetro para mover la corriente y el voltímetro que va a medir el voltaje. La resistencia R1 es de 4.7 kiloohmios y la fuente de voltaje E1 es de 10 voltios. Inicialmente lo que hacemos entonces es descargar el software del buscador Google. Colocamos aquí en Google Software descargar y nos aparecen varias opciones. Con cualquiera de estas opciones podemos descargar el software y ejecutarlo y nos aparece este icono. Este icono es el de Solveig. Al ejecutar este icono, aquí nos presentamos la hoja de trabajo de ese software, donde aquí tenemos varias aplicaciones de iconos. Aquí fíjense, aquí dice corriente directa o corriente continua, y en el eje vertical, en esta parte vertical, tenemos los símbolos de los componentes. Por ejemplo, aquí tenemos un nodo, aquí tenemos para hacer las conexiones entre los elementos, la tierra, el interruptor, una resistencia variable o potenciómetro, un diodo LED, una fuente de voltaje, una fuente de corriente, fuente de voltaje controlada, fuente de corriente controlada, un amplificador operacional, el transistor, el voltímetro y el amperímetro. Esto nos sirve para borrar elementos cuando cometamos algún error. Simplemente es el cursor. Este nos sirve para hacer rotar los elementos. A veces los elementos salen en forma horizontal. Para colocarlo en forma vertical aplicamos este icono encima del componente. Entonces, como necesitamos una fuente de voltaje, la tomamos de aquí. Esta es la fuente de voltaje, le damos clic y luego le damos clic aquí y nos aparece la fuente. Necesitamos la resistencia, entonces vamos aquí a la resistencia y la obtenemos en la hoja de trabajo. Luego el voltímetro lo sacamos, le damos clic acá en el voltímetro y luego clic y nos aparece aquí el voltímetro. Igualmente hacemos con el amperímetro. Los valores ya de R1 los colocamos aquí. Aquí hay que decirle colocar este valor de 4.7 kiloohmios y lo mismo para la fuente E1 hay que colocarle aquí 10 voltios. Después de que tenemos los componentes en el espacio de trabajo, vamos a arreglarlo para obtener el circuito. Aquí hemos sacado la tierra, que es esta de acá. Le damos clic, lo colocamos acá. La resistencia, el amperímetro en serie, la fuente de voltaje y el voltímetro en forma paralela. Entonces ya tenemos armado
el circuito para poderlo simular. Para simularlo, en este icono que dice Solution, que quiere decir solucionar el circuito, le damos clic en este icono y nos aparece esta ventanita. Nos dice circuito resuelto, I1 igual E1 sobre R1, que es la ley Ohm, y nos calcula la corriente. Recuerde que la corriente entonces entre 10 voltios y R1, que es 4.7K, nos da 2.13 miliamperios. Ustedes lo pueden comprobar con la calculadora. Y el voltaje de la fuente, pues 10 voltios. Entonces ya tenemos el circuito resuelto. Dice que la corriente es de 2.13 miliamperios. Podemos salvar el circuito, le damos un nombre cualquiera, yo le puse aquí ON1 y le damos guardar y ya nos queda el circuito guardado en el computador en donde ustedes, en un directorio que ustedes quieran. Luego de que resolvamos el circuito, tenemos que hacer el análisis. Para hacer el análisis, lo que hacemos es cerrar esta ventana y le damos clic a esta parte que dice, a este icono que dice graph, que quiere decir gráfico. Al darle clic acá, obtenemos los ejes coordenados. Estos ejes coordenados hay que colocarle las unidades y decir para qué es cada eje. Con eso le damos clic acá donde está señalado y decimos que en el eje horizontal vamos a colocar E1 y el valor mínimo de E1 es 0 voltios, el valor máximo es 10 voltios, porque la fuente es de 10 voltios. En el eje vertical vamos a mirar la corriente y por eso lo colocamos I1 y vamos a trabajar con un mínimo de 0 miliamperios a un máximo de 3 miliamperios. ¿Por qué máximo 3 miliamperios? Porque antes vimos que la corriente era de 2.13 miliamperios, o sea que con 3 miliamperios es suficiente. Le damos clic aquí en OK y nos aparece, mire la gráfica. O sea, fíjense que en el horizontal nos apareció el voltaje de 1 de 0 a 10 y en el vertical la corriente I1 que es entre 0 y 3 miliamperios. Luego utilizamos este cursor y podemos ver los valores. Si nos situamos en este punto, por ejemplo, donde E1 vale 10 voltios, obtenemos que I1 vale 2.13 miliamperios. Pero si por ejemplo colocamos la fuente en 5 voltios, obtenemos automáticamente la corriente. Entonces automáticamente nos va a dar, según la fuente de voltaje, el valor de la corriente, porque R1 sí va a permanecer constante de 4.77 voltios. Entonces podemos decir que la corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado porque nos dio una línea recta. Bueno, entonces los invitamos nuevamente a que se matriculen al programa técnico laboral en electrónica en la página seduvirus.com al programa con el fin de que obtengan el certificado como técnico. Muchas gracias.